mismo sol rikuchikunaka shuk markakunapi purishpami kikinkunaman sumanlla runa kawsaykunata apamushpa chayamupan. Ari mashigu, shinaka kay mushuk rikuchikunawan apamushkata katipashunchik. Hoy aprenderemos cómo se hace un rico zambito asado. Asistiremos al encuentro de danzas organizado por la Fonaquise. Veremos cómo se practica la cacería de la guanta en territorio agua. Y aprenderemos cómo se hace correctamente el Urkuwak Chacaray para que las energías de la naturaleza no nos afecten. Amigos y amigas, bienvenidos a Bajo un Mismo Sol. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikunahupangichi. Kallaripanchik, mashigu malishkankichu kusashka sambuta. Kusashkata mana malishkanichu, Anita. Villashisha, punta taytakunaka shinallami mikun kashka zambutaka. Kunankunapika asha kunkashpa shamunakushkanchik. Yachakunkapa munanki imashami shinarin kashka. Kikinkuna wasipi yachakunkapa munapankichi. Shinaka kayta rikupashunchik. No sé si estará bien el dulce. Hola, mishki magashka. Antkari, kuita atinashka Mariano y caña almayanushka. Ushan Mari. Ojalá, pero guiñacotin. Kusangapa fiñacote, apamurcanchimi. Apasham shamurgani. Otro. Kusangapa. Azar, dices. Kusashka que shumishki nach papako. Su mishki. ¿Y se podrá hacer eso? Con la jueza. Otuguta rashka chaypi washukchishun chaypi tapas paka kusaren llame mishki mche kayapa wapam yushi. ¿Y qué van a hacer ahorita eso? A la jueza ni pambas kunanda pambang parishu. Ya, kayap. Papa ko pika inyuka hipas alpata yukchi. Ya, chay. Pongo nomás. Churi. Ya mi carbón da papón di papá. Ya, chir. Carbón da papón. Ya. Helchi. Nyakute almarkar kayapa nyakute. Yukchinga pa nyakute. Ay, sí. Karangay ko no tapasyo. Ya. Tapi. Nacho alpa tapa na papa ko. Na tapa nacho. Basta me país da kayapa kayanis pa aliw kiranjam. Snaps aliw kiranjam. Yang ang kanchi yukchinga pa jam shamana kanchi. Ya. Ari kayush ka mishkir ka chita yakut kayta yakute. Kayapa yakute mikunga pa yakute. Shama mikunga pa marigana manana honchi. Tu tamanda ta. Taman alura mari yukchinga ikuntaga. Ya. Alura chiri. Nakanal pa tapa shun. No, nakas. Ya, sinaka hakush papa ko. Ari, ya, kunang ganyan. Kayam shamsun siya yakute. Yukchinga. El sambo está compuesto en su mayor parte por agua, posee vitamina B y se le reconocen propiedades antioxidantes. Tiene calcio y fósforos. Las semillas tienen una considerable cantidad de lípidos y proteínas que son aprovechadas para la elaboración de barras energéticas y granolas y por su alto contenido de fibra es consumida en dietas nutricionales. Kay kushneushkara mazamboy mangayma rupashka maganga. Koita kuna zambo tapak shamuchi zambo rupashka mariu. Astu apa muchi zambo rupashka mar apaichi shamuichi. Rupashka chu. Na. Kaya. Palawa happy papito.
A ver. Palau, palau. A ver. Mali, papaku. A ver. Almari. Lanus ka, Mali. Mali. Rupa, ramari. Hukunga. Kuita mamalcha. Mali. Kuita, Mali. Está rico. Ukuma apa shunja? Ya, hakut. Pas pumikung apa? Ya, hakut. Papaku kay matiarish. A ver, pagi. Pasti nga pa kanali ka rin nga papaku. Miku shunchis. Ya. Ati sila como tahu ka na kan sushi. Miku shunchis. ¿Y cómo ustedes aprendieron a cocinar este sambo? Kay kanyo para tiempo tagul pa kuna manda min ko kachok shi kunta kani kusana kunata tukuita rano kunta mi kunata chaymi trabajanga pues baranchi kunan tiempo kuna trabajanga pues na valen Zambu talu ka imata tarurang papaku. zam thal kunta ka chakki chispa okuta yokchispa mi zam thal kunta ka warkong chaymi imat usanchi zam thal to tus warkong zam ta hokuskata mi chakki chispa okuta limpian ya rico cercano mi yan na kunata kunang yachispa kunang sinaja mi katina gangichi jasna rano unta mi kunata sambo unta mi kunata cosas que ta caso felici go enskata to kuita zambuluru ta skachiwa chips ali mi sina unta mi kunang gangichi kuna yo unta choras mi kunang porto kuna mi choras chay kuna mi ni kanchi baka alimento kan ni kanchi uma papsi ali mi chay kuna ka rano cosas ta mi kuna alwas ta kas porto kas habas ta kas okata kas tu kuita papa kuna karao kuna mi kuna chay mi cuerpo sano kan chay mi ka para hon Mishkipacha mikashkanga yanin Anita. Mishkipacha, hasta wangarin kay zambu kanyukanchi alpakunapi viñarin. Chaymi mikushpa katinakanchik. Wasipi rikuk mashikuna. Shimiguta mishkiachipankichik shina kusashka zambuguta shinashpa. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupankichik. Los jóvenes de la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Quichua de Sucumbíos reunieron a otros jóvenes de varias nacionalidades en Lago Agrio para un encuentro que busca revitalizar y fortalecer las culturas amazónicas. Veamos cómo se desarrolló el primer encuentro de danzas de la Fonaquise. Son las 4 de la mañana y los jóvenes de la nacionalidad quichua amazónica están preparándose para recibir otros jóvenes que vienen de varios lugares para iniciar un encuentro de danzas, música, juegos y prácticas tradicionales, denominado Rukunguna Kausaita. Están motivados a fortalecer su cultura y cuentan con el apoyo de su organización, la Federación de la Nacionalidad Quichua de Sucumbíos, Fonaquise. Los jóvenes invitados vienen de distintos lugares y culturas. Toda actividad de este tipo inicia con la toma del agua de Guayusa. Los quichuas la toman a las 4 de la mañana, hora a la que empiezan las labores en el campo, cacería, pesca y cuidado de las chacras. La guayusa que hemos tomado en esta mañana, lo que hemos bebido, como le hemos dominado a este encuentro, es Rukunguna Kausaita Hata Chishunchi. Entonces, recordar lo que nuestros rukus, taitas, abuelos, nuestros padres han vivido. Yo creo que es la parte fundamental para poder mantenernos como quichuas, conociendo todo este proceso de nuestra vivencia, y que los jóvenes de hoy en día conozcan todo este proceso que se ha venido llevando desde ellos, porque hay juventud que
que estamos perdiendo, estamos desconociendo. Y desde acá entonces pensamos más bien, ¿no? Hagamos algo acá desde la federación para poder enfocarnos en la cultura, en nuestras vivencias, que ellos conozcan y decirle, ¿por qué es importante tomar la guayusa? ¿Por qué tomaban nuestros padres la guayusa? Entonces, desde ese punto de vista, la guayusa pues se venía y se viene bebiendo hasta ahora. Es con el mismo para purificar el cuerpo, el espíritu y uno poder sentirse mejor. La cordial bienvenida a la casa de la Fonaquise, a los compañeros que nos acompañan a la mesa. Estoy muy contento y muy agradecido de ustedes por venir a participar al primer encuentro Rukukuna Kawsayta Hata Chishunchi, que es un evento que nació a base del criterio de los jóvenes para organizar este evento con un solo objetivo trazado, que es rescatar, valorar las costumbres que tienen los rucos, los antepasados, nuestros papás. Esta actividad es parte de la agenda de planificación que se está realizando la Fonaquise como tal. Entonces, en este mes, que es noviembre, se ha planificado hacer esta actividad que se llama un encuentro o un festival de danza y música, que lo podemos denominar así. La idea de este objetivo es un poco revitalizar, revitalizar un poco el tema del trabajo intercultural, del tema del trabajo colectivo, comunitario que está haciendo la Fonaquise. Esta es la primera vez que se manifiesta una actividad intercultural como esta, donde vienen jóvenes, personas, padres de familia de diferentes comunidades. Entonces ha sido una actividad donde que sirve para un poco interrelacionarnos entre comunidades. Y esta es la primera vez que se hace, esperemos que el próximo año, cada año se realice esto. El encuentro inicia con un rápido campeonato de juegos occidentales, como indoor y vóley. Luego empiezan los juegos tradicionales, pelar plátanos sin cuchillo o machete, trepar árboles, competencia para cortar un tronco, tomar la chicha, lanzar piedras y competencia para tirar de la cuerda. 1, 2, 3, ahora, viejo, vaya ahí. Una mano. Un grupo de quichuas cayambi también llegaron desde muy lejos. Su territorio está en las provincias de Pichincha, Imbabura y Napo, pero la distancia no les impide juntarse y compartir con quichuas de la Amazonía. Realmente una muy buena experiencia, nos vamos con conocimientos que realmente no sabíamos nosotros y vemos que hay muchas cosas, muchas más creencias, porque valoran más y están tratando de rescatar. La experiencia de la toma de la guayusa, ¿qué te pareció? Muy interesante, la verdad. Una vez cuando vine de paseo por todo lo que es el Napo, Tena, me hicieron probar. La verdad pues solamente te dan como una bebida así normal, pero no sabía todo lo que conlleva eso, o sea, todo el ritual que hay detrás. Eso lo conocí aquí y pues me parece una experiencia muy buena y valorar eso que no es de tomarse nomás, sino que todo lo que trae por detrás, valorar todo eso y realmente me voy súper encantada. El grupo folclórico de este Cayambe se viene para acá de Sucumbíos a demostrar su poder, su fuerza como joven. Entrada la noche, el encuentro va terminando. La música y danza de los cayambi ponen a bailar a todos. Las coplas y alegres ritmos cayambis se mezclan con las danzas quichuas de Sucumbíos. La alegría y amistad afloran para disfrutar de estos momentos, donde ambas culturas se unen y se reconocen como pueblos hermanos. Kaiwa
wamrakunapa ruraykunata ashtaka talikachina yanin Ana. Ari shinapacha mikan mashigu wawakunamanta pacha shina tantanajurishpa kay wamrakuna kuchakuna runa yuyaykunata shinchiyachishpa katikpika ñukanchipash ashtakata kushijunchik. A continuación les compartimos como siempre algunos de los mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. David Lema nos escribe: un trabajo de excelente calidad. Felicidades por las presentadoras. Ñukanchi runa simipi alipachami uyarin. Jimena Lozada nos dice: gracias por compartir sus tradiciones y cultura. Es tan hermoso nuestro país, tiene mucha riqueza y muchas diversidades que lo hacen único. Gracias por este proyecto y su iniciativa. Excelente programa y muy profesional. Muchas bendiciones y sigan adelante. Marcelo Chico nos dice: Machis de APAC, quiero felicitarles por utilizar más nuestro idioma, el quichua, algo que no ocurría en la temporada pasada. Gracias, así puedo escuchar y aprender más. Saludos a este maravilloso programa bajo un mismo sol. Ana Liquinchano nos dice: felicidades APAC, gracias por compartir nuestras costumbres y conocer nuestras culturas, ya que con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo. Me gustó mucho todo el programa bajo un mismo sol. Aprendí más sobre mi cultura. Sigan con nosotros. Ñawpa tayta mamakunaka mayhan urkuman, mayhan fakchaman, mayhan pugyuman rishpapash imapash karaykunawanmi puririn karkanin. Chaytaka urku wakcha karay nishpa riqsin kashka. Rikushunchi imarata rurarin kashka. Wakcha karay es una ceremonia de agradecimiento o pedido hacia los seres espirituales de Alpamama. El urku wakchakaray se hace en los cerros y las lomas, que son divinidades tutelares, son santuarios naturales de las comunidades. Para los pueblos andinos, las lomas, cerros, vertientes, cascadas y otros seres tienen vida y poseen energías femeninas o masculinas. Esta dualidad tiene mucho que ver cuando se trata de lograr el equilibrio mental, físico y espiritual de las personas que se acercan a los sitios sagrados. Por eso, es de vital importancia pedir permiso a los lugares místicos para estar ahí. Así se logra entablar una conversación respetuosa con la Alpamama y los demás elementos. A los lugares sagrados se lleva lo que creemos que les puede gustar a los montes y cerros, a veces alimentos dulces o de sal. La finalidad es compartir con la tierra que nos permite vivir. ¿Ya podemos comer? No, Ramsey, aún no podemos comer. Primero tenemos que pedir permiso al lugar sagrado a donde estamos viniendo. Entonces así nos han contado nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, que debemos pedir permiso y dejar algo, comida, en este caso comida o algo, para que el espíritu de la piedra o de la montaña o de una cascada esté agradecido con nosotros y nosotros también con ellos. Ahorita vamos a hacer un huequito para dejar todo lo que hemos traído y después podemos comer nosotros. Las frutas son las que más les agradan, dicen a los espíritus. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Y después sí, ya podemos comer todos. El urku wakchakaray nos permite sentir y hablar con los seres espirituales del mundo andino. Muchos taitas que viven rodeados de montañas, animales y plantas cuentan que cuando alguien decide salir a caminar o escalar las montañas o lugares sagrados, siempre se debe dejar un presente de agradecimiento, porque ellos existen y nos cuidan. El wakchakaray se hace para que el espíritu del lugar nos proporcione energías positivas para conseguir armonía espiritual. De esta manera, nuestros taitas, nuestras mamás antiguamente solían agradecer a la Madre Tierra por sus frutos, y también era una manera de respeto hacia el lugar a donde a ellos acudían a pensar o a solo estar en contacto con la naturaleza. Entonces,
siempre pedían permiso antes de ocupar el espacio que tiene, en este caso, el Wandun Rumi. Anita, pero ¿qué pasa si uno se come la comida antes de dar este agradecimiento? Mi abuelita dice que nos puede dar mal aire, o en el dialecto común, como dicen, nos han de guairar, que es en sí el mal aire. Entonces dicen que los espíritus, hay espíritus negativos, positivos, entonces los espíritus negativos nos siguen a la casa si no hacemos o no pedimos permiso. Entonces, esa es la importancia de pedir permiso para que al asistir a un lugar sagrado como este, también vayamos llenos de energías positivas y no de malas. Ahora vamos a tapar todos, porque como todos hicimos la huaquita, entonces todos tenemos que tapar. Los rituales del Huacchacaray van poco a poco desapareciendo en las comunidades de Otavalo. Muchos hemos olvidado que estos tienen la finalidad de resaltar el pensamiento ancestral de los pueblos precolombinos, mezclado con variaciones impuestos tanto por los incas como por los españoles, pero que aún así testifican vívidamente la sobrevivencia de la propia y auténtica religiosidad indígena. Kunangaman ñukanchik ayllu llaqtakunapika mayman chayashpapash imapash karanakunawan chayanchik. Shinallatami runakunaka huyayta rikuchina kanchik ñukanchik alpamamaman. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupanguichi. Los pueblos originarios que aún pueden habitar en los pocos bosques y selvas en la costa y Amazonía ecuatoriana conservan la tradición de la cacería. El pueblo Agua es uno de esos pueblos que ha sobrevivido gracias al desarrollo de excelentes habilidades para la cacería. Un hábil cazador Agua nos cuenta sobre esta práctica. Veamos. La alimentación de los Agua está basada fundamentalmente en la caza, la pesca y la agricultura. El consumo de ciertos productos y plantas silvestres que contienen un alto potencial nutritivo también contribuye a la diversificación de la dieta alimenticia en la mayoría de las familias Agua. Aquí tenemos una fruta para guatusos y para guantas. Este come la guanta. Sí. Aquí hay unas pepas verdes. Este es gran cosecha para la guanta. No, para humano no. No hemos probado, pero no sé cómo será. Y este árbol que carga. Dice que es medio amargo, ¿no? Este se llama yafrui. Y esta fruta come la guanta, come guatuso, come zorra. La zorra es amante de esto. Y el cosumbe. El que come de noche este juego, pucha, no sobra nada. Por eso la sobra de comida cae de allá y este es el árbol. Este camino aguanta. Este arrastre que viene aquí, por aquí viene la aguanta. Va cruzando allá. Este camina toda la vida, a veces para un día, para 2 días se va cruzando otra vez. En la noche oscura sale por la quebrada y se va por el camino. Ellos tienen camino ya definido, ¿no? O a veces se va nosotros decimos en el comedero, donde hay las frutas bastante, ahí salen bastante ese animalito que se llama guanta. Si es menguante sale de las 7 más o menos, 7 hasta las 10 más o menos, noche oscura, menguante, ahí es bueno para la cacería, dicen, ¿no? Si es así luna, pues ya luna tierna, ahí ya no sale mucho en la guanta. Dijo la etnia Agua pues siempre mantienen cacería y el gobierno decreta pues, pero los indígenas siempre mantenemos de vez en cuando diga ellos. Lo que hemos decidido la comunidad decir hay que conseguir uno para solo alimentación, hogar y no a la venta, sí. Porque el Ministerio del Medio Ambiente ha dicho que no lo saquen a animales a vender, entonces mejor y que consuman entre familias.
con la familia, con de la casa. Sí, desde los mayores sí cazaban mucho, ¿no? Cuando yo era pequeño sí cazaban y ahora también los jóvenes sí, siempre también para alimenticio sí sirve, por eso cazan, pero muy poco, ¿no? Muy poco porque en la zona Esmeralda cada día está un poco disminuyendo, por eso ahora se ha visto como para proteger, ¿no? La caza constituye una actividad fundamental. Sin embargo, las leyes impuestas contra la caza y el tráfico de animales silvestres ha vulnerado la dieta alimentaria de los Awa. Una vez dividida la presa, se comparte junto con la comunidad, al cual también fuimos invitados. La huanta es un animal sagrado para los Awa. Este representa todo un manjar peculiar, ya que existe toda una creencia alrededor de consumir su carne. Un joven, cuando mató primera vez animal, eso la gente, los huesos y los pieles no botan así por botarles, sino que le ajuntan para tener más suerte, dicen eso, por no dañar, porque si usted lanza lejos, pues ahí ya se daña el suerte, ahí ya no puedes matar animales, ¿no? Por eso es que los huesos ajuntan y a veces le botan en un solo lugar, o si no dejan así en un ladito, ¿no?, de la casa. La visión occidental de conserva ambiental ha frenado la caza indiscriminada de especies en vías de extinción, lo cual preserva la flora y fauna que existe en nuestro territorio. Por otra parte, se transgrede la dieta alimenticia de un pueblo, el cual convive con una cierta conexión con la naturaleza, que vela por el bienestar y conservación de todo ser natural que habita en ella. Agradecemos a toda la comunidad de Mataje Alto por permitirnos compartir sus distintas costumbres y vivencias. Esperamos volver muy pronto. La cacería de supervivencia es una fuente de alimento y que permite conservar la vida de estas culturas. Resulta ahora una práctica prohibida y hasta sancionada por las leyes ecuatorianas con la idea de protección ambiental. Pero hay que tomar en cuenta que estos pueblos han sobrevivido con la cacería desde hace muchísimo tiempo y que esta actividad no ha representado la extinción de ninguna especie animal. Así es. En cambio, la deforestación, la minería, la contaminación, los monocultivos, todas estas actividades legales sí lo han hecho. Sus actividades han provocado la extinción de especies aquí y en varias partes del mundo. ¿Usted qué opina? Shinami tukuchipanchik nachumashigo. Ari shinaka y rikuchikunawan bajo un mismo sol pa tukuchipanchik. Shinaka shu punjakunapi tupari pashunchik mashikuna ali tutata charipaychi. Hasta kashkama.